Amigas y amigos, muy buenas noches y bienvenidos a esta fiesta del alma. Bienvenidos a 2000 años después. De inmediato les adelantamos el tema de hoy. Hablaremos de el fin del mundo. Nos acompañan Salvador, Felipe, Roquel y nos honra Don Luis con su presencia. Buenas noches. Muy buenas noches, queridos televidentes. Bienvenidos a 2000 años después y también bienvenido Carlos Pérez, porque no nos encontrábamos así algunos martes atrás. Bienvenido. Todos ustedes están en su casa. Este es el momento espiritual, es la ventana espiritual que difícilmente se encuentra en la radio o en la televisión a ninguna hora. Estamos para compartir con ustedes una hora de enfoque espiritual de esta vida que llevamos cotidianamente, de estos sinsabores, los trabajos, los quehaceres. Hagamos una pausa, descansemos, pongámonos cómodos, bajemos el volumen de la radio, reunámonos en familia. Usted, señor, agarre a su esposa de la mano, pónganse allí juntitos, que vamos a compartir con ustedes un tema interesante. Como siempre, ustedes tendrán también una forma interesante y directa de estar con nosotros. Primeramente, queremos empezar este programa con una nota luctuosa. Nos acaban de informar que esa gloria, ese nombre glorioso para todos los que nos gusta el béisbol, todos los que somos fanáticos del béisbol desde muy niños, hemos escuchado este nombre. Se trata del señor Anatol Comas, quien nos acaban de informar pues que ha fallecido. Entonces, a toda su familia, al hijo que tiene relación con el canal, que nos llamó hace un momento para informarnos, pues les expresamos nuestras más respetuosas y sentidas condolencias a esta gloria del béisbol nacional. Solamente los que no les gusta el béisbol, los que no lo conocen, no saben quién es Anatol Comas, pero los que sí, que somos la gran mayoría de panameños, estoy seguro, pues sabemos quién es y le reiteramos este pésame a todas las familias, sintiendo dentro del dolor también la gran satisfacción de haber tenido a una persona tan conocida, tan prestigiosa, tan respetada en toda la nación a través de el béisbol. Y con nosotros esta noche compartiendo este programa para llevarlo a ustedes de una manera sencilla, pero con un conocimiento profundo, está con nada más y nada menos que Salvador, ¿verdad? ¿Cómo está, Salvador? Bien, gracias a Dios. Y también está Roquel. Felipe. Muy bien. Y Luis, le damos la más cordial de las bienvenidas y les invitamos pues a que desde este momento pues tengan sus Biblias cerca de ustedes, porque vamos a hablar de un tema que a todos nos atrae, a todos nos fascina. Se escuchan por allí clamores de que nos preparemos porque el fin del mundo está cerca, que tengamos, algunos dicen que velas encendidas o guardadas, que comida, otros nos anuncian con prédicas emotivas, cargadas de temor y de infundiéndonos pues pesimismo de que estamos condenados a participar muy pronto de el gran Armagedón, el gran final, el desenlace de los tiempos. Y nosotros vamos a conversar sobre este tema a la luz de lo que nos enseña la iglesia que fundó Cristo, que es la Iglesia Católica, a través de 2000 años de magisterio y de interpretación autorizada de la Biblia. Entonces vamos a preguntarle a Salvador, ¿qué dice la Biblia sobre el fin del mundo? Y yo sé que es una pregunta muy amplia, pero si pudieras mencionarnos, para ubicar el tema, para enmarcarlo, ¿qué es el fin del mundo a la luz de la Biblia? El fin del mundo, Luis, como bien lo dices, es la venida de Jesucristo por segunda vez a jugar a todos los hombres, ¿no? Es decir, cuando se acabe todo. Sin embargo, vemos que la Biblia nos habla de muchos elementos que se darán antes de esa venida, ¿no? Lo que se considera también llamado como los últimos tiempos, ¿no? Que son señales que en el programa vamos a ir desarrollando para que veamos cuáles son esas señales y qué pueden connotarnos a nosotros para darnos una certeza del día en que será. Porque una cosa interesante saber con respecto al fin del mundo es que si lo vemos desde el punto de vista individual, el fin del mundo para nosotros se acaba el día que morimos, ¿no? El mundo puede seguir, pero nosotros como personas ya quedamos, somos juzgados y tenemos ya nuestra recompensa o nuestra
condenación, ¿no? Sin embargo, Luis, el Señor nos ha prevenido y nunca nos dejó un día exacto ni fecha. Vamos para allá, vamos para allá. Gracias por la introducción. Vamos a ir dentro de un rato para allá, pero a Roquel pues lo vemos así muy... Adusto. Sí, sí. Adusto, ¿no? Estoy Contento. contento que Luis regresó porque ya nos había dejado abandonado. Alguna gente me preguntaba que si es que Luis ya no iba a venir más o que si lo habían echado del programa. A mí también me dijeron algo sobre una eso. cosa, pero unas preguntas. Y tú le dijiste las dos cosas. Sí, las dos cosas. Las dos cosas. Bien, Roquel, Salvador habló del fin de los tiempos. ¿Podrías explicarnos la expresión fin de los tiempos qué quiere decir? Porque yo lo he escuchado como que San Pablo dice algo así, que en el fin de los tiempos, o en estos últimos tiempos, habla algo así, ¿no? ¿Es lo mismo fin de los tiempos que en los últimos tiempos? Explícanos un poco más. Bueno, es interesante porque muchas veces en la Biblia se utiliza el término último, los últimos días, los últimos días, los últimos tiempos, el último tiempo, y lo interpretan algunas personas como que eso se refiere que dentro de poco ya Jesús va a volver. Del momento que Jesús se encarna en la Virgen María, viene, se hace hombre y realiza su plan de salvación, su pasión, empiezan lo que llaman los últimos tiempos, porque ya empieza la consumación del plan de Dios, ya empieza como que diríamos a tomar cuerpo, ya Jesús redime a la humanidad y desde Adán hasta el último hombre que exista está redimido por Cristo. Entonces el universo, como dice Pablo, está gimiendo como por dolores de parto, esperando que esa redención se haga total y plena, y el pecado muera y ya toda la consecuencia del pecado termine. Entonces ese proceso se está dando ahora y por eso se llama de los últimos tiempos. En cuanto a tu segunda pregunta, el fin de los tiempos, se refiere precisamente porque una vez que Dios establezca su reino definitivamente, entonces ya lo que va a existir de allá en adelante es la eternidad con Dios. Ya no va a existir nada de mañana o ayer, sino que va a ser un solo momento con Dios. Por eso ya no va a haber tiempo en sí mismo y por eso se habla de fin de los tiempos. Ya la historia humana ya no existirá como tal, sino que solamente será Dios en todo. Excelente enfoque y presentación, Roquel, pero me lleva eso entonces a preguntarle a Felipe algo que nos comentaba fuera de cámara. Felipe, tú nos hablabas algo sobre que la Biblia no habla del fin del mundo así, con esa expresión. Entonces me lleva, lo que le escuchaba a Roquel me lleva a este enfoque específico del fin del mundo en la Biblia, cuando él dice que es que se culmina el tiempo en sí, como tal, viene Dios a prevalecer ya definitivamente, por lo tanto no hay tiempo. Dos cosas, ¿no? Como que el mundo siguiera, deduzco, entiendo o percibí un poco en lo que dijo Roquel, y lo otro que dice es que no hay la palabra o expresión fin del mundo en la Biblia. ¿Podrías, por favor, ahondar un poco sobre ese aspecto? Sí pasa como con otros temas en la Biblia que no están literalmente, pero la Biblia sí lo contiene. Sí, la Biblia enseña que el Señor va a volver, que, como decía Roquel, el mundo como lo conocemos pues ya no va a ser más. Cuando el Señor venga, los relojes van a dar su último tic-tac, no va a haber más ya segunderos, las cosas van a cambiar radicalmente. Y pues sí, el universo como lo conocemos va a llegar a un término, a un fin, a una consumación, y será renovado, que es parte de los acontecimientos finales. El universo va a ser renovado para pues, digamos, ponerlo a tono con la vida que se va a vivir después que Cristo venga nuevamente a la tierra. Ahora, literalmente, fin del mundo no está. La frase fin del mundo en el griego, o sea, sí la gente se confunde porque en la Biblia que leemos en español, por ejemplo en Mateo al final dice Jesús, vayan, bautícenlos y estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Pero es una traducción al español, en el griego no está como tal, no aparece, tenía que ser referirse a la palabra cosmos en griego y no aparece. Más bien las traducciones más apegadas al griego hablan del fin de los siglos, ¿no? O sea, literalmente no está, pero es lo de menos. Sí está la realidad de que hay un día del Señor en que la historia va a terminar como la conocemos y pues Jesús va a volver, se van a dar una serie de acontecimientos que son los que vamos a estar conversando hoy, ¿no? Solamente un detalle, ¿no? Sí, a propósito de eso, Felipe, cuando la directora, porque me aclaró que ella no es solo productora, sino que le pido disculpas porque en otros programas pues yo
con esa torpeza que me caracteriza, pues dije lo que no era. Pero me decía ella, me preguntaba cuál era el tema de hoy, le decía yo el fin del mundo. Me dice, ¿pero cómo? En diciembre hablar del fin del mundo cuando deberíamos quizás estar hablando de villancicos, cuando deberíamos quizás hablar de, como que el tema no encaja, sentía ella pues en la época. ¿Qué piensas al respecto? No, al contrario, totalmente sí encaja porque recordemos que pues en la iglesia estamos en un tiempo litúrgico que se llama Adviento, tiempo de Adviento. Recordemos que la iglesia le ofrece a Dios todo, incluso el tiempo. Entonces el tiempo también se santifica y se le ofrece a Dios. Entonces hay un tiempo desde ahora, desde que estamos empezando ahora mismo, del domingo que pasó, hasta la Navidad, que se llama tiempo de Adviento. Adviento significa venida. Entonces en este tiempo la Iglesia Católica nos habla de dos venidas de Cristo. Uno nos hace recordar la primera venida, cuando vino allá en Belén por medio de la Virgen María, y luego nos recuerda también que va a haber una segunda venida del Señor. Entonces son los dos temas en los cuales nos concentramos en este tiempo. Ahora, como Iglesia Católica universal, como lo dice la palabra católica en griego, la Iglesia no solamente se queda todo el año hablando del fin del mundo, como es la frase que se usa, ¿no? O el fin de los tiempos, sino que nos habla de la fe completa, la fe universal. Pero si en un momento dado es propicio y adecuado hablar también de este tema. Este es el momento en que la Iglesia Católica se habla de este tema. ¿Me equivoco, Felipe, o me parece que en las Eucaristías se pide que el fin del mundo cuando dice ven Señor Jesús? Sí, Señor Jesús. La venida de Jesús no coincide pues con este fin del mundo. Exactamente, para los católicos y pues desde un comienzo, desde hace 2000 años está claro. Decir fin de los tiempos, o como se dice hoy, fin del mundo, es decir segunda venida de Cristo, es un sinónimo para nosotros. No hay fin del mundo sin segunda venida de Cristo. Perfecto. Roquel, en este momento nos está viendo una joven que está de visita por aquí, por nuestra república, viene de los Estados Unidos, y ella me transmitía un poco el temor que ella sentía porque había una persona, incluso católica, que le estaba hablando mucho del fin del mundo allá. Está un poco nerviosa ella y una comunidad inclusive de personas, porque este señor, que tú sabes que ha escrito varios libros sobre revelaciones y las imágenes, apariciones, señor mexicano creo que es, ya te imaginas quién es, pero entonces él tiene la comunidad un poco asustada. ¿Se debe tener miedo con respecto a la segunda venida de Cristo? No, de ninguna manera. O si se debe tener miedo, ¿por qué o quiénes? El punto fundamental es que Jesús, cuando vuelva, las personas que deben tener miedo lo reflejan las parábolas que él manifestaba. Por ejemplo, él presentaba la parábola esa de las vírgenes, unas que estaban preparadas y otras no. Entonces las que no estaban preparadas, obviamente cuando el novio llegó, las encontró dormidas y con sus velas apagadas o sus mechas apagadas, como quiera decir. Esas obviamente las sorprendió la venida del Hijo del Hombre. Las otras recibieron al novio con toda la alegría. Entonces, los que tienen su lámpara encendida, tienen su fe y su amor por Dios encendido, no deben tener miedo. Lo que ocurre es que muchas veces los signos que se dan antes de la segunda venida de Cristo muchas veces provocan algún tipo de incertidumbre, que son lo que se hablará más adelante. Entonces eso es lo que ocurre, pero la venida en sí de Jesús debe ser motivo de alegría para el cristiano. Salvador, este señor, entre las cosas que le decía a esta comunidad, le decía, le cogió el teléfono, me contaba la joven que estaba viendo el programa en este momento, le decía que levantó el teléfono y la llamó y le dijo, el reloj, la cuenta regresiva ya empezó. ¿Cuándo ocurrirá el fin del mundo? Qué pregunta, porque si este hombre le está diciendo a una comunidad entera de católicos de que... Pero es que no le mintió, o sea... De que ya la cuenta regresiva empezó. Eso es como que cuando uno dice, bueno, el cohete que va para la luna, ya empezó la cuenta regresiva. Cuando se habla en cuenta regresiva es como algo inminente, 2 días después, bueno, 3 días, es otra cosa. En el sentido cotidiano, ¿verdad? Porque aquello también, la persona que dice que alguien que está enfermo tiene los minutos contados, yo también los tengo contados, y cada uno los tiene contados, en ese sentido. Irónicamente, Luis, desde que nacemos, comienza nuestra cuenta regresiva. Vamos a llegar un día al encuentro del Señor. Pero es interesante tu pregunta, porque en ese error que plantea este mismo señor que ha llamado a tu sobrina por teléfono, han caído demasiadas personas extraviadas que leen la Biblia y le ponen una fecha al fin del mundo.
Hay ejemplos de algunos jefes de grupos que se han separado de la Iglesia Católica que han puesto determinadas fechas para el fin del mundo. ¿Ha habido? Sí. Uno de ellos, te voy a mencionar el nombre y apellido, se llama Charles Russell, ¿no? Fundador de un grupo por ahí. ¿En qué año Él pronosticó? dijo que venía el Señor en 1914, no vino. La Biblia te habla de falsos profetas, los que dicen cosas de parte de Dios y que no se cumplen. También otro sucesor de este grupo dijo que venía en 1925 el Señor y mandó a construir un palacio en California para la venida de Cristo y de todos los profetas del Antiguo Testamento. Resulta que como no vino Cristo, se fue a vivir él con su familia a un palacio que valía como unos 5 millones en aquel tiempo, ¿no? Te imaginarás ahora cuánto puede haber costado. La Biblia nos previene contra eso cuando Jesucristo nos dice en Mateo 24:36 que el día del fin del mundo no lo sabe nadie. Si alguien te dice a usted que el fin del mundo está el día, o es un Dios o se quiere igualar a Dios. Pero yo creo que la cosa no es así, la cosa tiene que ser como dice Jesucristo. Nadie sabe el día del fin del mundo. Y le dice a los apóstoles... Pero no va a ser esta noche. No, pues bueno, para cualquiera puede Casi me dice que no. Puede ser. No sabemos. No se sabe. La Iglesia Católica no dice qué fecha va a ser. Dice, estén preparados. Casualmente, como decía Felipe, y decía por la liturgia, nos llaman a eso, estén preparados, estén alerta. Okay. Bueno, pero lo que sí tiene fecha y tiene tiempo es lo que la señora directora me ha pedido, que cuando estuviéramos preparados hiciéramos un pase, una pausa para que ustedes pues también respiren un poco y se preparen porque viene más y viene mejor. Aquí estamos, amigos, en el segundo segmento del programa de esta noche de 2000 años después, sobre el fin del mundo. Queremos hacer unas muy breves menciones, muy rápidamente, porque el tiempo es oro. Así que, Salvador, por favor, dígalas usted. Un saludo para mi sobrino Jorge Lescano Moreira y mi sobrina Adriana Moreira Cabrera. Sí, Felipe, ¿cómo? Tú ibas a decir algo también. ¿No? La librería San Pablo, ¿qué hay de ella? Sí. ¿Está ahí mismo? ¿Se mudó? Porque yo no la he escuchado. vecino. No he escuchado mucho sobre la librería San Pablo últimamente. Sí, seguimos obviamente siempre recomendando la librería San Pablo, que coopera mucho con nosotros con material escrito para precisamente los televidentes, y esperamos que pronto volvemos a tener algo de material, ¿verdad? Y la librería San Pablo está ubicada detrás del Dorado, en el Boulevard El Dorado, también en la Universidad de Santa María la Antigua y en la ciudad de Avia. Hoy de la librería San Pablo recomendamos este libro. Para los que quieran profundizar en el estudio de la Biblia, el Nuevo Testamento trilingüe, que tiene la versión griego, latina y el español. Ahí se pueden verificar ciertas cositas los que quieran estudiar. Entonces, libros como estos así gruesos, que son los que leen teólogos como los que estoy viendo, hasta libros más sencillos, también pues están a disposición en la librería San Pablo, pues. Y no solamente religiosos, sino también para formación íntegra en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Sí, quería también aprovechar para decirte, Felipe, que me han dado muy buenas impresiones del último libro que escogieron, no sé quién lo escogió para repartir aquí, para regalar con los televidentes. Excelente libro, el de la sonrisa, excelente, me han hablado maravillas, que dice que Dios quiera pues que siga inspirando a esa persona para que siga escogiendo buenos libros. A ver, Roquel, ¿qué tienes tú en tus manos? Sí, también múltiples ocasiones me han preguntado cuando hemos tenido un programa aquí sobre dónde podríamos obtener algunos temas de lo que hemos tratado aquí. Bueno, en la librería San Pablo pueden obtener este resumen, este juego de folletos que llamamos nosotros de Respuesta Católica, en la que hacemos aclaraciones a las diferentes preguntas sobre las imágenes, sobre bautizar a los niños, sobre el purgatorio, sobre el Papa, etcétera. Podríamos mencionar algunos casos, ¿no? Entonces, este maravilloso folletos, son 20 folletos de Respuesta Católica, los pueden obtener en la librería San Pablo, con todas, básicamente, los temas principales que hemos abordado aquí en 2000 años después. Sí, tengo entendido que esa cantidad de folletos va a aumentarse próximamente, se dice que hasta 30 quizás. Sí, ya están calientitos. Ya están casi listos. Una primicia. Cuando tú anuncias esto, se agotan los de la librería San Pablo. También hay un niño que me dijo que iba a estar viendo el programa esta noche.
Se llama David Alejandro. Así que, David Alejandro, también te enviamos un cariñoso saludo. Sonríe. Sí, un saludo también para un televidente que me pidió saludo, se llama Martín Tejera, que estaba viendo, que quería ver este programa en especial, no sé, ¿será que tenía deseos del fin del mundo? Sí, perdónenos amigos que a veces nos explayamos un poquitín, pero es que pues estamos en la tierra, caminamos, tenemos amistades, personas que nos hablan y que pues queremos compartir con ellos y que ustedes nos disculpen pues a aquellos a los que no les gusta mucho lo de los saludos, pero es parte de nuestro quehacer cotidiano. También en la librería San Pablo lo que me gusta es que cuando uno llega allí, la gran hospitalidad que hay, hasta café te dan. Me han hecho severas críticas porque yo hablé de un café sin azúcar y entonces a Salvador le han dado café con doble ración de azúcar para que no estemos hablando, dice, y para que además se endulce el carácter. Lo que dice, que me dijeron la hermana superiora, porque el señor Luis dice, a veces te dice que estás con el rostro adusto. Entonces le dije, no, siempre alegre. Entonces, pero para que el señor Luis no diga que damos café sin azúcar, te voy a dar doble cucharada. Dice. Doble cucharada. Estamos esperando a los otros dos, dice. Ah, sí. A los otros 3, dice. No, porque hasta mí... Yo fui solo el sábado. Entonces le mando saludos a todos ustedes y dice que los espera por allá pronto, que tiene algo para ustedes muy especial. Dice la hermana directora de la San Pablo, la hermana Nina. Muy bien. Vamos entonces, Felipe, fuera de cámara nos hicieron una pregunta, uno de nuestros muy distinguidos caballeros profesionales que están detrás de las cámaras y que hacen posible este programa, Fray Justino. Justino. Fray Justino Melgar nos ha hecho una pregunta interesante que tú escuchaste. ¿El fin del mundo va a ser un aspecto de tipo material? ¿Se va a disolver, digamos, la Tierra o el universo? ¿O es simplemente, no simplemente, porque la palabra simplemente no dice con justicia lo que va a ocurrir? Simplemente, va a ocurrir algo de tipo espiritual. Bueno, va a suceder algo, digamos, total. Va a haber acontecimientos en la enseñanza católica, como decíamos, el mundo como lo conocemos hoy va a llegar a un término, el tiempo va a llegar a un término, y el universo material va a ser renovado, transformado, va a ser renovado. ¿Por qué va a ser renovado? Recordemos, por ejemplo, las personas que cuando se venga el Señor se va a dar la resurrección de los muertos. Y pues cómo es cómo somos resucitados. Recordemos, por ejemplo, cómo era el cuerpo de Cristo cuando resucitó. Lo dice San Pablo en la primera de los Corintios 15, que va a ser un cuerpo, vamos a decirlo, más espiritualizado, vamos a decir así. Entonces, el universo va a tener que también ser adaptado a esa nueva forma de ser de las personas, más espiritualizado, por decirlo así. Y por encima de todo, un mundo conforme a la voluntad de Dios. Todo lo que haya sido pecado negativo en nuestra historia humana no va a estar más ahí. Ahora, no hay que confundirse porque a veces se nos quiere confundir diciendo que el paraíso es en la tierra y que simplemente pues lo que nos entremos a cierto grupo o cierta secta viviremos por siempre en la tierra igual que ahora. No es así. Es un poco más completa la cosa, es una consumación. Y pues eso es lo que podríamos decir así en breves palabras, ¿no? Y cuando eso se dé, Felipe, tendremos necesidad de comer. Alguien decía por aquí que no se tendrá ni esposa, ni el esposo. Y te lo digo por un correo, ¿verdad? Tú debes estar imaginando cuál correo es cuando dice que Jesús, cuando resucitó, comió pescado. Cuando iba con se le apareció allá a los discípulos, comió con ellos. ¿Puede ser eso posible? ¿O qué quiso decir la Biblia cuando habló? Es como el caso del libro Tobías. Le dice el ángel Rafael, dice Tobías, yo tomé un cuerpo aparente para acompañarte. Tú veías como que yo comía, como que estaba y hacía esto y lo otro, pero solamente era para acompañarte, para que vieras que estaba ahí contigo. Entonces, es delicado tomar la Biblia a veces literalmente, porque digamos, el más allá, el mundo espiritual no es como acá, no es como acá. Entonces queremos a veces extrapolar las cosas de aquí y llevarlas allá y es delicado. En realidad la iglesia no se mete en ese tipo de, digamos, de detallitos. Lo importante es que pues en la plenitud de la presencia de Dios seremos felices totalmente y va a haber todo lo que sea necesario para que seamos felices. A plenitud. Y ya ese detalle que si va como de papa frita o no, ya esa cosa no, la teología no se mete en eso realmente, ¿no?
aunque pues en el índice como que no, hay gente que se pone a pensar, pero ¿cómo vamos a ser felices que dice si no va a haber esposa, que si no va a haber comida, no va a haber hamburguesa, no sé qué? Pero lo que pasa es que digamos, la mayor plenitud, el mayor gozo, el mayor alegría y sensación de plenitud es la que viene de la intimidad con Dios. La persona que llevan una vida de oración y experimentan una vida de oración se van a dar de cuenta de lo que le conversamos, que hay más alegría digamos, en una intimidad profunda con Dios que en ir a tomar o comer. Son cosas como, digamos así, secundarias, que no es que no sean importantes ahora, ¿verdad? Es parte de nuestra vida ahora mismo. Pero lo importante es que en la presencia de Dios seremos totalmente llenos y rebasados de nuestra capacidad de ser felices, sin necesidad de más nada. Sí, alguien decía que para uno imaginarse un poco burdamente lo que era ese momento, tenía que pensar en el momento más feliz que uno hubiera podido experimentar en su vida, y que ese momento era nada comparado con lo que íbamos a esperar allá. Y igual decía para el infierno, si has sufrido algo que te ha hecho sentir muy mal, pero muy mal, pues eso no es nada comparado con lo que se siente de mal en el infierno, ¿verdad que sí? Roquel, ¿y qué podemos hacer cuando una persona nos aborda? Porque a veces ocurre que son personas que tienen un cierto, como una cualidad de oratoria, tienen elocuencia, tienen bonitos gestos y saben influir psicológicamente, tienen la personalidad magnética esa que transmite, ¿verdad? ¿Y cómo debe ser la actitud del cristiano sencillo que se siente abrumado por alguien que le dice, arrepiéntete y ten miedo porque el fin del mundo ya está a la vuelta de la esquina? Bueno, la primera actitud es lo que Salvador estaba comentando al principio. Es decirle de que él no sabe, como tanto el cristiano sencillo como el magnético ese que llamas tú, o el otro, o el más sabio de los sabios no sabe cuándo es el fin del mundo. Así que de salida le puede decir eso. Así que usted está haciendo especulaciones. El segundo punto, en que el consejo de que se arrepienta es un buen consejo, que no es necesario estar esperando el fin del mundo para hacerlo. De hecho, muchas generaciones antes de nosotros se han arrepentido sin necesidad de esperar el fin del mundo, y de hecho más vale que se arrepintieron y más vale que nos arrepentamos nosotros, porque no sabemos si el fin del mundo va a venir antes o después de nuestra muerte. Así que el hecho de arrepentirse es una situación que debo pensar en función de mi vida, de cuánto tiempo tengo yo en la tierra, no de si Jesús va a volver o no. Entonces, yo pienso que uno de los aspectos fundamentales que un cristiano sencillo debe decirle a una persona de ese tipo es que la conversión no depende de la segunda venida de Cristo. Mi conversión depende de un reconocimiento de Dios en mi vida y de una realidad que sí es próxima a mí, que es que muy pronto, antes de lo que yo me puedo imaginar, puedo encontrarme con el Señor en el camino, es decir, puedo encontrarme con la hermana muerte, como la llamaba San Francisco de Asís. Y eso sí es una realidad a la cual tenemos que estar alerta. Entonces, de que el Señor vaya a venir o no, y que vamos avanzando este arrepentimiento en eso, entonces estaríamos primero teniendo un falso arrepentimiento y segundo provocando incluso hasta deserciones de la fe, porque si le decimos a las personas que Cristo viene pronto, antes decíamos, Luis, y tú debes recordar, antes del 2000 la fecha favorita para el fin era el 2000, ya pasó el 2000. ¿Qué pasó con toda esa gente que estuvo creyendo durante años que en el año 2006 escuché en estos días ahora. Ahora están volviendo al 2006. Cuando pase el 2006, ¿qué va a pasar con esa gente que creía que el 2006 y toda su fe la basó en que Cristo iba a venir y esperando ese momento? Entonces, el otro punto también, y para redondear la idea, es que estas personas que hacen este tipo de predicaciones no lo hacen tratando de incluir a las personas en el plan de salvación de Cristo, sino excluir. Le venden la idea que ellos son una especie de club muy privado en el que ellos iban a recibir los beneficios, que ellos iban a ser librados de todos los males que vienen al fin del mundo, que ellos iban a ser una especie de grupo selecto que el Señor tiene reservado. Entonces, ese tipo de predicación exclusiva es lo que hace también alimentar nuestro ego y creer de que nosotros, si formamos parte de ese grupo, vamos a hacer algo muy especial entre el mundo.
Entonces todas esas técnicas debemos rechazarlas porque no es el plan de Dios. Pero entonces deduzco de tus palabras de que sí hay una urgencia, la del arrepentirse, Por supuesto. la del convertirse. El llamado al arrepentimiento lo hizo Jesús desde el momento que empezó su predicación. Las primeras palabras de Jesús fueron esas. Arrepiéntanse y crean en la buena nueva. O crean que el reino de Dios está entre ustedes. Sí, yo tengo aquí frente a mí una noticia que del 18 de noviembre viene de México. Dice que Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, la pausa fue deliberada, Sí, claro. obispo de San Cristóbal de las Casas, señaló que cuando alguien centra su predicación en la inminencia del fin del mundo, un obispo, dice, no pasa de ser un mentiroso, un charlatán, un ignorante o un estafador. Comente, Salvador. Deliberado también. El hermano me pone un abrazo en las manos. Sí. Realmente, Luis, lo que dice este querido obispo mexicano, te comentaba que lo dice la misma Biblia en el Deuteronomio 18, donde dice que si alguien dice o profetiza algo diciendo que de parte de Dios y no se cumple, va a ser tomado como un falso profeta. Es decir, las personas, como le preguntabas a Roquel, que basan su predicación en una conversión por terror hacia Dios, no por amor, están equivocadas. Eso que te digan, venga para acá, que aquí se va a salvar, que eso es falso. O sea, tu arrepentimiento debe ser por amor a Dios, no porque te metan en miedo. Si Dios es amor. O sea, Dios no es que te va a convertir porque te va a castigar, no. Me voy a convertir, voy a arrepentirme de mi vida pasada porque realmente yo miro que estoy haciéndole daño a quien me ama tanto, ¿verdad? Entonces esa es una conversión que debo dar de un paso de mí hacia Dios, no ¿Cómo por un temor. puede convertirse, por ejemplo, el hombre que le pega a su mujer, por ejemplo? Bueno, primeramente debe dejar de pegarle, pues, y amarla como una persona Vamos que a empezar con que le deje de pegar. Primer paso, ¿verdad? Porque para empezar, porque dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si no ama a su mujer, que es su esposa, que es carne de su carne, y la está golpeando... el hijo no que le ama a grita Dios. a la madre y al padre, ¿cómo se ve Su conversión. la conversión en él? También en un arrepentimiento, una vuelta de conducta hacia sus padres. Es decir, ¿por qué tengo que faltarle yo el respeto a quien me ha dado la vida, quien me quiere tanto, quien me da de comer, quien me ha mantenido, quien me ha ¿Qué debe mantenido? hacer? Aparte de ya no gritarle, ¿qué debe hacer? ¿Solo no gritarle o debe moverse en Claro, alguna dirección? él tiene que moverse tratando... Hable de la cámara porque usted sabe que hay muchachos que nos Sí, están claro viendo. que sí. Miren, jóvenes, ustedes tienen que tratar de amar a sus padres porque ellos, con mucho sacrificio, han hecho por ustedes lo que ustedes no se imaginan. No son merecedores, en ningún caso, de que ustedes los traten así porque ustedes van a ser algún día padres y no les va a gustar ser tratados de igual manera. Y recuerden que quien las hace las paga. O sea, si ustedes tratan así a sus padres, después no se quejen cuando con el ejemplo que ustedes den más adelante, sus hijos los traten de igual manera. Muy bien, gracias Salvador. El obispo Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, obispo de San Cristóbal de las Casas, continúa diciendo, dice, el obispo dice que hay muchos feligreses que le hacen caso a cualquiera. Dice, se deja impresionar por lo que opina algún comentarista de radio, televisión o prensa, o por lo que dice un profesor, un artista, una autoridad civil, un líder cualquiera, un analista social o político. ¿Por qué se deja convencer por quienes memorizan textos bíblicos y los interpretan de manera fundamentalista, al pie de la letra, sin tener en cuenta los géneros literarios y toda la exégesis que los especialistas han estudiado, autorizados por el magisterio de la Iglesia? Se pregunta el obispo. En este punto vamos a hacer una pausa para que en el siguiente segmento empecemos pues con las llamadas telefónicas. Nos vamos al receso y volvemos de inmediato. Aquí estamos, amigos, con el último segmento. Va a ser un poco más largo el segmento, el tercero, para que podamos escuchar de ustedes los que quieran participar con sus llamadas al 232-8690.
3334. Alguna persona me ha dicho que yo hablaba en programas previos de mucha agua, que les invitaba a los televidentes a tomar agua, pero ¿por qué tanta agua, Luis? Pero nos confirmaron que en algunos lugares de la ciudad las familias cuando van a ver este programa preparan maíz tostado, no sé qué es lo que hacen, me contaba tu... Millo. ¿Verdad? Y por supuesto que para poder saborearlo tiene que tomar un poco de agua, entonces acompáñenlo con agua. Muy bien, 232-8634, el teléfono en RTV Canal 11 para que ustedes puedan hacer sus llamadas y compartir con nosotros sus inquietudes. ¿De qué manera puede uno estar preparado, Felipe? Bueno, obviamente, trayendo lo que se conversaba antes del cambio, hablábamos a las personas que, pues, ¿por qué aceptan lo que le digan? Hay un pensador que decía que el problema del hombre moderno no es que haya dejado de creer, sino que está dispuesto a creer en todo. Y lo que pasa es que el ser humano es un ser, como se dice, incurablemente religioso. Hay necesidad espiritual, hoy día más que nunca, eso se ve. Y incluso hemos visto, por ejemplo, regímenes comunistas de tantos años, por ejemplo en Rusia, donde se prohibió la religión y ahora que ha caído lo que hay es religión. O sea, no se pudo matar el sentimiento religioso y la necesidad religiosa del hombre porque es una necesidad muy profunda en nuestro ser. Decía San Agustín, expresaba: Dios nos creaste para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Entonces hay un hambre, así como hay un hambre material que debemos de satisfacer un par de veces al día, hay un hambre espiritual que también hemos de satisfacer. Entonces, ¿qué sucede? En el mundo espiritual pasa como en el mundo material. Puede haber una persona que tenga muchos días sin comer y un día tiene tanta hambre que va a un basurero y encuentra una empanada medio descompuesta y se la come y se siente satisfecho. Sí, disculpa, Felipe, tenemos una primera llamada y seguimos con la idea, por favor. Buenas noches, adelante. Sí, mire, me llamó mucho la pregunta que hizo uno de los que están ahí sobre por qué, por ejemplo, cómo puede una persona cambiar si golpea a su esposa, o también los hijos, porque cómo pueden cambiar cuando desobedecen a sus padres o los agreden. Yo considero que la Biblia es bien clara, porque mire, por ejemplo, en el Evangelio de Juan 17:13 menciona que esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y de aquel a quien te enviaste, Jesucristo. Así que la mejor manera de que las familias puedan cambiar es adquiriendo conocimiento de parte de nuestro Creador, Jehová Dios, y de su Hijo Jesucristo. Es como la carga de un cristiano es como la carga de un abogado. Uno tiene que estudiarla, que escudriñarla para poder acogerse a los principios bíblicos. Por ejemplo, también ahí se dan consejos a los padres, a los hijos, las esposas que se sometan a sus esposos, los hijos que sean obedientes a sus padres. Y también la profecía que se está cumpliendo actualmente, la que está en 2 de Timoteo 3:1-5, que dice que en estos últimos días serían tiempos críticos, difíciles de manejar, donde los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, presumidos, blasfemos, desobedientes a los padres, y vemos realmente que todo eso se está cumpliendo. Así que yo considero que la mejor manera es que ustedes como guías deben de ser un poquito más sencillos para explicar la palabra de Dios, porque yo entiendo como que no son muy claros. Entonces, la Biblia es tan clara y tan sencilla que si realmente uno tiene una guía y una ayuda, uno puede cambiar a las familias y ser mejores personas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por su participación. Yo creo que quizás podemos expandir, obviamente nosotros estamos aquí porque creemos en la necesidad de abrirnos a Dios, de conocerle, de conocer a Jesucristo, pero creo que lo que simplemente en la respuesta que se dio se concretizó un poco más, porque no basta decir yo creo, voy a la iglesia, leo la Biblia y ya. No es ya. Convertirse implica por lo menos 4 cosas. 1, reconocer el pecado. Pues si no reconocemos que lo que estamos haciendo es un pecado a los ojos de Dios, no podemos avanzar más. 2, arrepentirnos de ese pecado. 3, reconciliarnos con Dios, particularmente los católicos a través del sacramento de la confesión. Y 4, hacer satisfacción, ¿okay? para que esa reconciliación con Dios sea una reconciliación con el prójimo.
y por satisfacción decimos enmendar el mal que estamos haciendo, dejarlo hacer y hacer el bien contrario, ¿no? Si es necesario. Porque a veces pues escuchamos incluso algunas prédicas que yo era y hice y deshice y me convertí ya. Bueno, pero ¿repusiste lo que robaste antes? No. Entonces esa es una conversión bíblica teórica, pero en la práctica hay que aterrizar. Tenemos otra llamada, le damos paso. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Mire, aquí en San Mateo 24:15 dice, el profeta Daniel escribió acerca de los horribles sacrilegios. Cuando ustedes vean en el lugar santo, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea, que huyan a los montes. El que esté en azotea, que no baje a sacar nada. Y el que esté en el campo, que no regrese a recoger nada de su ropa. En realidad no entiendo mucho referente a esto. Leo bastante la Sagrada Escritura, pero hay algunas cosas que no las entiendo. Me gustaría muchísimo a ver si ustedes me aclaran este punto. Por supuesto, cómo no, muy rápidamente, porque ese pasaje es para varios programas. Roquel, ¿estás pensativo? No, es que no escuché bien. ¿Qué pasa eso? Ella básicamente lo que creo que entendí, no sé, corríganme ustedes, dice San Mateo 24:15 y sucesivos, dice, cuando veáis pues la abominación de la desolación, anunciada por el profeta Daniel, erigida en el lugar santo, el que lea, que comprenda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en el terrado no baje a recoger las cosas de su casa, y el que esté en el campo no regrese en busca de su manto, y hay de las que estén encinta o criando en aquellos días. Yo agregaría, orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en día de sábado. Sí, lo que pasa es que la dificultad que tiene la televidente no se sienta mal porque es real. Lo que pasa es que en este capítulo 24 de Mateo lo que se condensan palabras de Jesús donde se mezcla su discurso sobre el fin de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, también con palabras sobre el fin de los tiempos. Entonces, por alguna razón, San Mateo las condensó ahí, entonces de repente no es fácil ver qué es lo que se refería. Digo, sí es fácil con más estudio, no, pero a primera vista ver lo que se refiere a la destrucción de Jerusalén en el año 70, hay que separarlo de lo que es la parte que corresponde a la segunda venida de Cristo, el fin de los tiempos. Entonces ahí está la dificultad. Para que no tenga dificultad, busque su catecismo católico, ahí se le presenta ordenadamente qué es lo que va a pasar y qué es lo que no va a pasar. Tenemos otra llamada, disculpa Roquel, le damos paso. Buenas noches. Buenas noches. Sí, la Biblia nos habla del fin de los tiempos, no del fin del mundo. Y si leemos un poquito vemos que dice Jesucristo que Él es el alfa y el omega, principio y fin de todas las cosas, ¿verdad? Entonces, si nos habla del fin de los tiempos, el tiempo es Dios. ¿Amén? Entonces hay que ver esas cosas claras. Otra parte que quería aclarar, el arrepentimiento lo da el Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, a nuestro corazón, y nos redarguye de todo pecado, ya no practicamos más el pecado. ¿Ves? Entonces, esta es la tercera persona de la Trinidad, la que nos da convencimiento de nuestros pecados, porque a Dios no lo hemos visto. Jesucristo murió, resucitó y está a la diestra del Padre. Nos queda aquí ahorita, para usted y para mí, el Espíritu Santo. Dios le bendiga. Igualmente a usted. Yo quería hacer una aclaración. La frase que utilizó la televidente al principio dijo que Dios es el tiempo. Es falsa. Dios no es el tiempo. El tiempo es si podríamos incluso decirlo de manera sencilla, el tiempo es la medida del cambio. En teología se habla de que el tiempo es la medida del cambio, como todas las cosas creadas son perecederas, están sujetas al cambio y el cambio que sufre, nosotros lo hemos tratado de como medir, y eso para nosotros es el tiempo. Como Dios no sufre cambios ni nada, sino que es el mismo ayer, hoy, siempre, para Él no existe el tiempo. El tiempo es para nosotros, así que el tiempo es una consecuencia de lo que ocurre dentro de la creación, así que Dios no es el tiempo. Cuando se dice que Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin, es precisamente para definir eso, que Él está desde antes que el tiempo empezara a existir y estará después que el tiempo deje de existir, desde toda la eternidad. Es lo que quiere decir, no es que Dios sea el tiempo. También me pareció escuchar como que cuando el Espíritu lo redarguye de pecado, ya no se peca más. ¿Entendí algo así? Sí, era una pequeña precisión que quería hacer a la televidente, porque habló muy bien del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, el encargado de convencernos del pecado, como dice San Juan.
Ahora, ojalá fuera como ella dice, que cuando el Espíritu Santo me da el arrepentimiento ya no he pecado más, ojalá. Pero dice 1 Juan 1.9 que dice que no peca más un mentiroso. Y es porque somos así. Oremos y ojalá hagamos el esfuerzo de no pecar más. Ese es el propósito de enmienda que se nos pide para hacer una buena confesión. Propósito de no pecar más, propósito de enmienda. Pero lastimosamente no es así. Entonces, por eso es que la conversión es un camino diario y no termina hasta que dejemos este mundo. Ahora, con respecto al comentario muy interesante de creo que fue la primera dama que llamó sobre el estudio de las Escrituras, San Pedro habla claro sobre el leer las Escrituras libremente e interpretarlas libremente, ¿no es cierto? O sea, que hay que tener mucho cuidado cómo se estudia, porque lo que el obispo denuncia precisamente es eso, que una persona toma un texto de las Escrituras, lo toma literalmente según su cultura occidental, sin conocer cómo escribía el que escribió, o los géneros que utilizó, las lenguas, los sentidos de las palabras, que en el original son hasta distintas de cómo se traducen, y se sacan conclusiones que afectan la vida de mucha gente. Entonces, yo he visto personas nerviosas porque le han dado una interpretación inadecuada de la palabra de Dios, una persona no autorizada. O sea, porque yo he leído la Biblia 10 veces o 20 veces, eso no me hace a mí un erudito en la Biblia, ¿verdad? Segunda epístola de San Pedro, capítulo 3, versículos del 16 en adelante. Dice, por ejemplo, del 15 en adelante, dice: la paciencia de nuestro Señor, juzgarla como salvación, como os describió también Pablo, nuestro querido hermano, según la sabiduría que le fue otorgada. Lo escribe también en todas las cartas cuando habla de ello, de esto, aunque cuando habla en ellas, hay en ellas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también la demás escritura, para su propia perdición. Un lenguaje fuerte. Tenemos una llamada, le damos paso. Buenas noches, la última. Sí, muy buenas noches. En este asunto del fin de los tiempos de Armagedón, o lo que se dice, se hace mención de una figura que es la del anticristo. Quisiera ver si pudieran hablarme un poco más acerca de eso. Gracias. ¿Cómo no? En muy poco tiempo, porque ahora estamos ya, como siempre, presionados por lo que sí es propio de nosotros, el tiempo.